todo caso, la importancia de este suceso va mucho más allá del accidente en sí mismo, porque una vez más se ha puesto en evidencia en qué condiciones se está trabajando en las obras del tren de alta velocidad. Hasta la fecha ha habido cientos de accidentes y 7 personas han muerto. Sin embargo, la Inspección de Trabajo, dependiente del Gobierno vasco, no hace nada. Más aún, varios sindicatos han hecho numerosas denuncias ante este organismo, pero cuando las denuncias hacen referencia a las obras del tren de alta velocidad, la Inspección mira hacia otro lado. Existen datos objetivos para pensar que la Inspección de Trabajo actúa de esa manera, con esa dejadez y pasividad, porque sigue criterios políticos muy determinados cuando las denuncias afectan al trazado del tren de alta velocidad. Prueba clara de ello es la denuncia interpuesta por el sindicato ELA el pasado mes de mayo en relación a las condiciones de trabajo aplicadas en una empresa que trabaja tanto para el tren de alta velocidad como para Tabacalera. Pues bien, según la denuncia de ELA, esa empresa aplicaba las mismas condiciones laborales en los dos proyectos, Tabacalera y tren de alta velocidad, pero la Inspección de Trabajo decidió examinar únicamente el caso de Tabacalera. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo hay que entender que la Inspección atienda solo una parte de la denuncia, la que afecta a Tabacalera, y nos parece lógico que así sea, y pase por alto todo lo relativo al TAP, y desde luego eso no lo entendemos? ¿Por qué no investiga las condiciones laborales de esa empresa en las obras del tren de alta velocidad? La Inspección sabe perfectamente que en algunas empresas están funcionando con jornadas laborales de 18 horas, pero no hace nada.